La llamada de Cthulhu, por H.P. Lovecraft. Resulta concebible pensar en la supervivencia de tales poderes y criaturas. Una supervivencia de una época inmensamente remota, en la que la conciencia humana estaba manifestada. Quizá en formas y figuras que desaparecieron hace mucho ante el avance de la humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda captaron un fugaz recuerdo llamándolas dioses, monstruos y criaturas míticas de todo tipo y especie. Algernon Blackwood. Capítulo 1. El horror en arcilla. A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que deberíamos llegar muy lejos. Hasta el momento, las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño. Pero algún día, la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad, y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. Los teósofos han adivinado la impotente grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana no son sino un incidente transitorio. Los filósofos han hecho insinuaciones acerca de las extrañas supervivencias en términos que podrían helar la sangre si no se enmascarasen tras un suave optimismo. Pero no procede de ellos la visión de épocas prohibidas que me hace sentir escalofríos cada vez que pienso en ella y me vuelve loco en mis sueños. Esa pequeña visión, como todas las pavorosas visiones de la realidad, fue el producto de una reconstrucción accidental a partir de varias cosas diferentes. En este caso, un antiguo artículo de periódico y las notas de un profesor fallido. Espero que nadie más sea capaz de repetir esa reconstrucción. De hecho, si yo viviera lo bastante, jamás aportaría conscientemente un solo eslabón más a tan horrible cadena. Creo que el profesor también tenía la intención de silenciar aquella parte de la que tuvo conocimiento, así como de haber destruido sus notas si no le hubiera sobrevenido una repentina muerte. Mi conocimiento del asunto se remonta al invierno de 1926 a 1927, momento en que tuvo lugar la muerte de mi tío abuelo George Gammel Angell, profesor emérito de filología semítica en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island. El profesor Angell era una autoridad reconocida en inscripciones de la antigüedad, y con frecuencia habían recurrido a él los directores de museos importantes. A esto se debe que su fallecimiento a la edad de 92 años sea recordado por muchos. En el ámbito local, el interés se incrementó por las oscuras circunstancias de su muerte. El profesor sufrió una extraña dolencia mientras volvía del barco Newport. Tal y como dijeron los testigos, se derrumbó de repente tras haber recibido el empellón de un negro con aspecto de marinero que había salido de uno de los raros y oscuros callejones de la encarpada pendiente que constituyó un atajo entre muelles y la casa del difunto en Williams Street. Los médicos fueron incapaces de encontrar ningún trastorno visible, pero terminaron por apuntar, tras una discusión, que la causa de la muerte debería ser una lesión desconocida del corazón, causada por el rápido ascenso de un hombre ya mayor por una colina tan pronunciada. En aquel momento, no vi razón alguna para discernir de este dictamen, pero más tarde me vi inclinado a cuestionarlo, e incluso más que cuestionarlo. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, que había muerto viudo y sin hijos, debía examinar sus papeles con cierta minuciosidad. A tal fin llevé todos sus archivos y cajas a mi alojamiento en Boston. La mayoría del material que correlacioné sería publicado más adelante por la Sociedad Americana de Arqueología, pero había una caja que me resultó sumamente misteriosa y que me sentí reacio a enseñar a otros ojos que los míos. Estaba cerrada, y no encontré la llave hasta que se me ocurrió buscar en el llavero que el profesor llevaba siempre en su bolsillo. Entonces pude abrirla, pero parece que fuera solamente para toparme con una barrera más fuerte e infranqueable. ¿Cuál podía ser el significado de aquel extraño bajorrelieve de arcilla y de los inconexos apuntes, notas y recortes que encontré? ¿Había comenzado mi tío a creer semejantes supercherías en los últimos años? Decidí emprender la búsqueda del excéntrico escultor responsable de aquel claro trastorno de la paz mental de un anciano. El bajo relieve era una tosca pieza rectangular de algo más de 2 centímetros de grosor y con una superficie de unos 13 por 15, de origen evidentemente moderno. Por el contrario, su diseño distaba mucho de resultar moderno en lo que se refiere al tema y a lo sugerido por la obra, ya que aunque los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos y descabellados, no suelen servir para reproducir la enigmática regularidad que se esconde tras la escritura prehistórica y, ciertamente, el grueso de aquellos diseños parecía ser algún tipo de escritura. Sin embargo, y a pesar de estar muy familiarizado con los papeles y colecciones de mi tío, la memoria me fallaba al intentar identificar a qué tipo pertenecía, o incluso al intentar recordar alguna pista de la más remota afinidad de aquella con otras escrituras. Sobre estos presuntos jeroglíficos se encontraba una figura con evidente propósito pictórico, aunque su ejecución impresionista impedía hacerse una idea clara de su naturaleza. Parecía tratarse de algún tipo de monstruo,
un símbolo que lo representase o una forma que solo la imaginación enfermiza podría llegar a concebir. No estaría traicionando el espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo calenturienta de por sí, creía percibir en ella de forma simultánea las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de ser humano, una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos destacadas sobre un cuerpo grotesco y escamoso con unas alas rudimentarias. Pero era el perfil general de toda ella lo que resultaba más espantoso. Detrás de la figura quedaba insinuado un ciclópeo trasfondo arquitectónico. Los escritos que acompañaban a aquella rareza, dejando a un lado un montón de recortes de prensa, habían sido escritos hace poco de la mano del profesor Angel, y no había pretensión literaria de alguna de su estilo. Lo que parecía ser el documento principal se titulaba Culto de Cthulhu, en caracteres trazados concienzudamente para evitar una lectura equivocada de una palabra tan inaudita. El manuscrito estaba dividido en dos secciones, estando titulada la primera, 1925, Los sueños y trabajos sobre los sueños de H.A. Wilcox, y el segundo, Narración del inspector John R. Legris, notas sobre los mismos y sobre el relato del profesor Webb. El resto de los papeles manuscritos eran notas breves, algunas de ellas acerca de los extraños sueños de personas diversas y otras, menciones de libros y revistas teosóficos, particularmente el Atlantis y el continente perdido de Lemuria de W. Scott Elliot. El resto eran comentarios acerca de las longevas sociedades secretas y cultos secretos, con referencias a varios pasajes de fuentes mitológicas y antropológicas, como pueden ser La rama de oro de Fraser y la brujería en la Europa occidental de la señora Murray. Los recortes aludían a extrañas enfermedades mentales y a una ola de locura o demencia colectiva que tuvo lugar en la primavera de 1925. La primera mitad del manuscrito principal daba cuenta de un suceso bastante peculiar. Parece ser que el 1 de marzo de 1925, un hombre moreno y delgado, de aspecto neurótico y excitado, se presentó en la casa del profesor Angel, llevando el singular bajorrelieve, todavía húmedo y fresco. En su tarjeta de visita aparecía el nombre de Harry Anthony Wilcox, y mi tío lo reconoció como el Benjamin de una excelente familia que le resultaba conocida. En los últimos tiempos, el joven Wilcox había estado estudiando escultura en la escuela de diseño de Rhode Island y viviendo solo en el edificio Fleur de Lis, cercano a dicha institución. Wilcox era un joven precoz de genio reconocido, pero de una gran excentricidad, y ya desde la niñez había entusiasmado a gente con las extrañas historias y sueños que tenía por costumbre relatar. Decía de sí mismo que era psiquiátricamente hipersensible, pero la gente formal de aquella antigua ciudad comercial le tomaba simplemente por un tipo rarito. Al no mezclarse demasiado con sus compañeros de estudio, se apartó gradualmente de la vida social, y en aquel momento solo se relacionaba con un grupo de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, en su celo conservacionista, lo dejó por imposible. Con motivo de la visita, según se leía en el manuscrito del profesor, el escultor pidió bruscamente la ayuda de mi tío para que, dados sus conocimientos arqueológicos, identificara los jeroglíficos del bajorrelieve. Habló de una manera tan distraída y afectada y que indicaba tal presunción que anulaba cualquier simpatía que pudiera sentirse por él. Mi tío le contestó con cierta brusquedad, ya que la notable frescura de la tablilla implicaba parentesco con cualquier cosa excepto con la arqueología. La réplica del joven Wilcox, que impresionó a mi tío hasta el punto de recordarla y anotarla al pie de la letra, estuvo caracterizada por un matiz fantásticamente poético que debió marcar sin duda toda la conversación, y que tal y como he podido comprobar más tarde, resultaba muy propio de él. Lo que dijo fue: «Claro que es nueva. La hice la pasada noche en un sueño que tuve sobre extrañas ciudades, y los sueños son más antiguos que la ensoñadora Tiro, la contemplativa Esfinge o la misma Babilonia cercada de jardines». Fue entonces cuando comenzó su inconexo relato, que de repente avivó un recuerdo aletargado de mi tío y ganó su fervoroso interés. La noche anterior había tenido lugar un leve terremoto, el de mayor intensidad en los últimos años de Nueva Inglaterra, y la imaginación del joven Wilcox había resultado fuertemente afectada. Al irse a dormir, tuvo un sueño sin precedentes sobre ciclópeas ciudades de titánicos sillares de piedra y monolitos que alcanzaban el cielo, chorreando todo el conjunto de legamo de color verde y anunciando un horror latente. Los muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y desde algún punto bajo el suelo leyó una voz que no era tal, una sensación caótica que con tan solo la imaginación podría transliterar en el sonido. Una cosa intentó hacer por medio de un revoltijo casi impronunciable de letras: Cthulhu Fang. Este gilimatías fue la clave para que el profesor recordase algo que le preocupaba y confundía. Preguntó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve en el que el joven se encontraba trabajando cuando, helándose de frío y vestido solo con su pijama, despertó de repente y se sorprendió al ver lo que hacía. Mi tío culpaba a su edad, como dijo Wilcox posteriormente, de su lentitud de reconocer los jeroglíficos y su diseño pictórico.
Muchas de sus preguntas le parecieron fuera de lugar al visitante, especialmente cuando el profesor intentó encontrar conexiones entre Wilcox y extrañas sectas y sociedades. Wilcox no pudo entender las repetidas promesas de silencio que le fueron ofrecidas a cambio de admitir su pertenencia a una extendida organización religiosa de carácter pagano o místico. Cuando el profesor se convenció de que Wilcox ignoraba la existencia de cualquier tipo de culto o de saber arcano, no dudó en asediar a su visitante solicitándole futuros informes acerca de sus sueños. Esto dio su fruto de una forma continuada, ya que tras la primera entrevista, el manuscrito hace constar las visitas diarias del joven, en las que relataba sorprendentes fragmentos de imágenes oníricas cuyo principal contenido era siempre alguna terrible panorámica de carácter ciclópeo y de piedra oscura y chorreante, a la que acompañaba una voz de inteligencia subterránea que de forma monótona profería enigmáticos impactos sensoriales imposibles de transliterar salvo en unas galamatías. Los dos sonidos repetidos con más frecuencia mencionados en las cartas eran Cthulhu y Rayleigh. El 23 de marzo, según apuntaba el manuscrito, Wilcox no apareció. Las pesquisas en su alojamiento revelaron que había sido asaltado por una especie inusual de fiebre y que había sido llevado a la casa de su familia en Waterman Street. Wilcox había estado gritando durante la noche, despertando a varios de los otros artistas que vivían en la residencia, y desde entonces solo había manifestado estados alternativos de inconsciencia y delirio. Mi tío se apresuró a telefonear a la familia, y desde ese momento en adelante prestó una gran atención al caso, llamando a menudo a la consulta del Dr. Toby en Thayer Street, al enterarse de que era el médico de Wilcox. Al parecer, la febril mente del joven se explayaba sobre cosas extrañas, y a ratos el doctor se estremecía al oír hablar de ellas. Tales visiones no se limitaban a la repetición constante de cosas soñadas con anterioridad, sino que aludían localmente a una gigantesca cosa de kilómetros de altura, y caminaba o se movía pesadamente. En algún momento llegó a describir por completo a aquel ser, pero algunas palabras frenéticas y ocasionales repetidas por el Dr. Toby convencieron al profesor de que debía ser idéntico a la monstruosidad sin nombre que había tratado de representar en aquella figura esculpida en sueños. El doctor añadió que cualquier referencia a este objeto suponía sin excepción el preludio de hundimiento del joven en un estado letárgico. Extrañamente su temperatura no estaba muy por encima de la normal, pero su condición, por lo demás, indicaba la presencia de auténtica fiebre, y no de un trastorno mental. Alrededor de las 3 de la tarde del 2 de abril, todo rastro de la enfermedad de Wilcox completamente desapareció. Este se sentó sobre la cama, asombrado de encontrarse en casa de sus padres y completamente ignorante de lo acontecido en sus sueños o la realidad desde la noche del 22 de marzo. Tras darle de alta al médico, Wilcox tardó solo 3 días en volver a su alojamiento, pero en adelante dejó de interesar al profesor Angel. Todo rastro de sueños extraños se había desvanecido al llegar a su recuperación, y mi tío, de tomar nota de sus visiones oníricas tras una semana de explicaciones irrelevantes y sin sentido acerca de sus sueños corrientes. Aquí termina la primera parte del manuscrito, pero algunas referencias a ciertas notas dispersas me dieron mucho en lo que pensar, hasta el punto de que solo el arraigado escepticismo que caracterizaba mi filosofía por aquel entonces era capaz de explicar mi continua desconfianza por el artista. Las notas en cuestión eran las que describían los sueños de varias personas a lo largo del mismo periodo en el que el joven Wilcox había experimentado sus extrañas visiones. Parece ser que mi tío inició rápidamente en un sistema increíblemente ramificado de investigación entre casi todos los amigos a los que podía preguntar, sin parecer impertinente, acerca de sus sueños nocturnos, así como de la fecha de cualquier visión fuera de lo común que hubieran experimentado en sueños recientes. Según parece, la acogida de su solicitud resultó muy variada, pero al menos debió recibir más respuestas de las que una sola persona podía ser capaz de atender sin la ayuda de un secretario. La correspondencia original no había sido conservada, pero sus notas al respecto forman un minucioso y significativo resumen. La gente normal de la vida social y de los negocios, la sal de la vida de la sociedad de Nueva Inglaterra, dio un resultado negativo casi en la mayoría. Aunque hubo algún que otro caso aislado de intranquilas e indefinidas visiones nocturnas, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, periodo que coincidía con el delirio del joven Wilcox. Aquellos dedicados a la ciencia no resultaron mucho más afectados, aunque en 4 casos de vagas descripciones podrían sugerir la existencia de visiones fugaces de extraños paisajes, y uno de ellos hacía incluso mención a un miedo ante algo anormal que pudiera sobrevenir. Fue de los artistas y poetas de quienes llegaron las respuestas pertinentes, y sé perfectamente que se hubiera desatado el pánico entre ellos de tener posibilidad de comparar sus notas. A la vista de aquello, y faltando las cartas originales,
y llegué a sospechar que el recopilador había formulado preguntas tendenciosas o que había redactado la correspondencia de alguna forma que quedase corroborado lo que él, de forma latente, estaba resuelto a confirmar. Esa es la razón por la que continué pensando que Wilcox, de alguna forma al corriente de ciertos datos del pasado en posesión de mi tío, había estado aprovechándose del veterano científico. Las preguntas de aquellos estetas daban forma a una inquietante historia. De aquello del 28 de febrero al 2 de abril. Una gran proporción de ellos había soñado con cosas muy extrañas, siendo la intensidad de estos sueños incongruentemente mayor durante el periodo correspondiente al delirio del escultor. Más de la cuarta parte de los que informaron acerca de algo decían haber tenido visiones y escuchado sonidos no muy distintos a los que Wilcox había descrito. Alguno de los señores confesó haber sentido un miedo intenso hacia una cosa gigantesca e innombrable, visible casi al final. Uno de los casos descritos con más énfasis en las notas fue realmente lamentable. El sujeto, un arquitecto de renombre con ciertas inclinaciones hacia la teosofía y el ocultismo, enloqueció violentamente el día del ataque de Wilcox y falleció unos meses más tarde tras gritar de manera incesante que le salvaran de un ser huido del mismísimo infierno. Si mi tío hubiera hecho referencia a estos casos por el nombre y los apellidos, y no mediante un número, yo mismo hubiera hecho un intento de corroborar todo mediante una investigación, pero tal como estaban, solo tuve éxito en seguir la pista a unos cuantos. Sin embargo, estos confirmaron lo registrado en las notas. Con frecuencia me he preguntado si todos los sujetos encuestados por mi tío se sentirán tan confundidos como estos pocos. Es mejor que jamás reciban explicación alguna al respecto. Notas de prensa, como ya he dado a entender, aluden a casos de pánico, manía y excentricidad que tuvieron lugar durante el periodo en cuestión. Sin duda el profesor Ángel debió contratar los servicios de una agencia de recortes de prensa, ya que la cantidad de extractos era enorme, y estos procedían de fuentes muy diversas repartidas por todo el globo. Uno trataba acerca del suicidio nocturno en Londres, donde una persona que dormía sola había saltado por una ventana tras proferir un grito espantoso. Había otro que consistía en una inconexa carta dirigida al director de un periódico sudamericano, en la que un fanático deducía un catastrófico futuro a partir de ciertas visiones que había tenido. Un comunicado procede de California. Describía a una colonia de teósofos vistiéndose de togas blancas como preparativo de algún glorioso cumplimiento, que jamás tuvo lugar. Mientras que las noticias llegadas desde la India hablaban con cautela acerca de serios disturbios causados por nativos hacia finales de marzo. Los ritos orgiásticos del vudú se multiplicaban en Haití, y de los puestos avanzados africanos llegaba información acerca de rumores y malos augurios. Las autoridades americanas en Filipinas se encontraron con la agitación de varias tribus por esas fechas. La policía era acosada por multitudes de tez aceitunada la noche del 22 al 23 de marzo. En la zona occidental de Irlanda también abundaban los descabellados rumores y leyendas. Y el pintor de temas fantásticos Ardois Bonot colgaba su blasfemo paisaje onírico en el Salón de Primavera de París de 1926. Fueron tan numerosas las alteraciones que tuvieron lugar en los manicomios que solamente un milagro hubiera sido capaz de evitar que la cofradía médica advirtiese los extraños paralelismos y sacase desconcertantes conclusiones de aquello. Un extraño montón de recortes que aún no puedo concebir con qué insensible racionalismo fui capaz de desechar, pero por aquel entonces ya estaba convencido de que el joven Wilcox conocía aquellas viejas cuestiones mencionadas por el profesor. Capítulo 2. El relato del inspector Legris. Aquellos viejos asuntos que habrían hecho de que el sueño del escultor y su bajorrelieve resultaran tan trascendentes para mi tío constituían el tema principal de la segunda mitad de su largo manuscrito. Parece ser que el profesor Ángel había visto ya en una ocasión, y estudiado sin obtener resultados, el diabólico perfil de aquella monstruosidad sin nombre representada sobre aquellos desconocidos jeroglíficos, y que también había escuchado las terribles sílabas que solo pueden ser transliteradas como algo parecido a Cthulhu. Aquella vinculación era tan horrible e inquietante que no resulta nada extraño que el profesor acudiese al joven Wilcox con sus preguntas y solicitudes de información. Esa experiencia anterior tuvo lugar en 1908, hacía 17 años, cuando la Sociedad Americana de Arqueología celebraba su reunión anual en San Luis. El profesor Ángel, como corresponde a alguien de su mérito y autoridad, había desempeñado un papel importante en las deliberaciones y fue uno de los primeros en ser abordado por los diversos profanos, que aprovechando la celebración, acudieron para hacer preguntas y plantear problemas de la confianza de que serían correctamente contestadas y resueltos.
El cabecilla de aquellos profanos, que no tardó en ser el centro de atención de todos los congregados, era un hombre de mediana edad y aspecto corriente que había venido desde Nueva Orleans, en busca de cierta información especial que le resultaba imposible obtener de ninguna de las fuentes locales. Su nombre era John Raymond Legris, inspector de policía de profesión. Trajo consigo el motivo de su visita, una grotesca, repulsiva y aparentemente antiquísima estatua de piedra, cuyo origen era incapaz de determinar. No cabe pensar que el inspector Legris tuviera el menor interés por la arqueología, ya que, por el contrario, su deseo de ser ilustrado al respecto estaba incitado por motivos puramente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que quiera que aquello fuera, había sido requisada hacía unos meses en los bosques pantanosos al sur de Nueva Orleans, en el curso de una redada contra los asistentes a una supuesta celebración vudú. Tan extraños y horribles eran los ritos practicados en la misma que la policía no pudo sino darse cuenta de que había sido con una oscura secta totalmente desconocida para ellos e infinitamente más diabólica que el más siniestro de los círculos africanos que la religión vudú. Acerca de su origen no pudo descubrirse absolutamente nada, salvo por ciertas historias erráticas e increíbles que se logró sacar por la fuerza a algunos de los detenidos. A esto se debe que el ansia de la policía por encontrar cualquier dato acerca de las antiguas tradiciones que pueda ayudarles a reconocer el horrible símbolo, para poder seguir la pista del culto hasta su mismísimo origen. El inspector Legris no estaba preparado para la excitación que suscitó su testimonio. Un simple vistazo a la estatuilla fue suficiente para hacer que los hombres de ciencia allí congregados se sumiesen en un estado de tensa excitación y no perdieran un solo momento de amontonarse alrededor de la policía para así poder contemplar la diminuta figura, de tan extraña apariencia y tan remota antigüedad, que daba lugar a inopiadas y arcaicas perspectivas aún por desvelar. En ninguna escuela de arte conocida había alentado la creación de este terrible objeto, pero cientos e incluso miles de años parecían estar marcados sobre su oscura y verdosa superficie de piedra, cuya identificación resultaba imposible. La figura, que al final fue pasada lentamente de mano en mano para que pudiera llevarse a cabo un estudio más cercano y detallado de la misma, tenía entre 18 y 20 centímetros de altura y estaba esculpida con gran habilidad artesanal. Representaba un monstruoso de perfil vagamente humano, pero con una cabeza a modo de pulpo, cuya cara era una masa de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas y de aspecto gomoso, unas prodigiosas garras tanto en extremidades anteriores como posteriores, y unas largas y estrechas alas en la espalda. Aquella cosa, de la que parecía desprenderse una terrible y antinatural malevolencia, tenía una corpulencia algo abotargada, y en aquellas sentadas en cuclillas, con cierto aire maligno, sobre un pedestal cubierto de caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban el lado posterior del pedestal, y con su trasero ocupaba el centro, mientras que las largas curvas garras de las dobladas patas inferiores hacían la parte frontal y se extendían a lo largo de todo el tercio superior del pedestal. La cabeza del cefalópodo se encontraba inclinada hacia adelante, de modo que los extremos de sus tentáculos faciales rozaban la parte posterior de las grandes garras delanteras que, a su vez, estaban abrazadas a las rodillas elevadas de la agachada criatura. El aspecto del conjunto resultaba anormalmente vívido e incluso sutilmente terrible, ya que su origen era del todo desconocido. Su enorme, pasmosa e incalculable antigüedad resultaba indiscutible. A pesar de ello, no daba muestra de una sola relación con cualquier forma artística conocida de carácter primitivo. De hecho, tampoco estaba guardada relación con ninguna otra época. Totalmente al margen, el propio material con el que estaba construida resultaba un misterio, ya que aquella piedra verde y negra, de aspecto maleable con motas y vetas doradas o iridiscentes, no se asemejaba a nada conocido por la geología o mineralogía. Los caracteres que cubrían la base eran igualmente desconcertantes, y ninguno de los presentes pudo formarse la menor idea de su origen lingüístico. A pesar de encontrarse ahí la mitad de los expertos mundiales en la materia, estas inscripciones, así como la estatuilla y su material, formaban parte de algo horriblemente remoto y ajeno a la humanidad, tal y como la conocemos. Algo que terriblemente sugiere la existencia de antiguos e idólatras ciclos de vida en los que nuestro mundo y concepciones no tienen cabida alguna. No obstante, después de que todos los congregados sacudieran sus cabezas confesando su derrota ante el problema planteado por el inspector, hubo un hombre entre los reunidos allí que creyó percibir una extraña familiaridad entre la monstruosa figura y la escritura, y que al momento contó
con cierta timidez por lo que poco sabía. Esta persona era el difunto William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y un explorador de reconocido prestigio. El profesor Webb había participado 48 años atrás en la expedición a Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que no llegó finalmente a encontrar. Mientras se montaban la costa occidental de Groenlandia, se encontraron con una extraña tribu, oculto de esquimales degenerados cuya religión, una curiosa forma de adoración al diablo, le hizo sentir escalofríos dado lo deliberantemente sanguíneo y repulsivo de sus ritos. Era una fe de la que otros esquimales sabían muy poco, y de la que solo se hablaba en medio de un gran pánico, diciendo que procedía de épocas horriblemente antiguas y anteriores a la creación de nuestro mundo. Además de ritos indescriptibles y sacrificios humanos, también se practicaban otros extraños ritos de carácter hereditario dirigidos a un anciano demonio supremo o Tornasuk. El profesor Webb tomó una cuidadosa transcripción fonética de aquellos ritos de labios de un anciano angekok o hechicero sacerdote, expresándose los sonidos lo mejor que pudo en caracteres latinos. Pero en aquellos momentos el asunto principal trascendía no era que otro que el fetiche que aquel culto adoraba y alrededor del cual danzaban los sectarios cuando la aurora se alzaba por encima de los cálidos acantilados. Este era, afirmó el profesor, un tosco bajorrelieve de piedra, que constaba de un horrible dibujo y de ciertas inscripciones enigmáticas, y que, según le parecía, era una versión más tosca pero similar, en todas sus características esenciales, a la humana efigie que ya yacía en aquel momento frente a los reunidos. Estos datos, recibidos con incertidumbre y asombro por los presentes, probaron ser de especial interés para el inspector Legris, que comenzó de inmediato a acosar con preguntas al informante, ya que había copiado y tomado nota de un ritual oral escuchado por los adorantes del culto de los pantanos, que sus hombres detuvieron. Suplicó al profesor que recordase lo mejor que pudiera las sílabas que notó en su convivencia con aquellos diabólicos esquimales. Lo que siguió entonces fue una exhaustiva comparación de detalles y un momento de pavoroso silencio que, cuando el detective y el científico llegaron a la conclusión de la práctica identidad de la frase común a aquellos dos rituales diabólicos pertenecientes a dos mundos tan diferentes y distantes entre sí. Lo que cantaban a sus ídolos gemelos, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Luisiana, en esencia, era algo muy parecido a esto. Las divisiones entre palabras se han puesto en base a los recortes que tradicionalmente se hacían en la frase al cantarla en voz alta. Legris tenía algo a su favor frente al profesor Webb, ya que en algunas ocasiones a sus prisioneros mestizos les habían repetido que los viejos oficiantes descontaron del significado de las palabras. El verso se traducía algo parecido en esto. En su morada de Rayleigh, el difunto Chulu espera soñando. En ese momento, en respuesta a una exigencia urgente y generalizada, el inspector Legris relató de la forma más completa posible su experiencia con los adorantes de los pantanos, un relato que mi tío, tal y como puedo ver, consideró de una forma de profunda trascendencia. La historia participaba de los más locos sueños de mitómanos y teósofos, y demostraba el asombroso grado de imaginación cósmica poseído por aquellos mestizos y parias, algo que era de lo menos que se hubiera podido esperar de ellos. Capítulo 3. La locura que llegó al mar. Si los ídolos quisieran concederme alguna vez un favor, pediría que borrasen para siempre las consecuencias que derivaron de aquella ocasión en que, de forma causal, fijé la mirada en un trozo suelto de papel que había sido utilizado para recubrir un instante. Era difícil que hubiera tropezado en mi rutina cotidiana con algo así, ya que no era sino un viejo ejemplar de un periódico australiano, el Sydney Bulletin del 18 de abril de 1925, había escapado incluso a la atención de la agencia de recortes de prensa, que justo en la fecha de publicación de este andaba recopilando ávidamente material para la investigación de mi tío. Hacía tiempo que ya había abandonado mis pesquisas acerca de lo que el profesor Angel llamaba culto de Cthulhu, y me encontraba visitando a un amigo que tenía en Paterson, Nueva Jersey, hombre de culto que ostentaba el cargo de conservador del museo local, además de ser un mineralogista de renombre. Un día, examinando las muestras de reserva, turbiamente almacenadas en los estantes de una habitación en el almacén del museo, mi atención fue captada por una extraña fotografía que aparecía en uno de los viejos periódicos desplegados bajo las piedras. Tal y como he dicho, era el Sydney Bulletin, pues mi amigo conocía a gente de todas partes y la foto en cuestión era un grabado en sepia de una imagen
horrible de piedra identificada en la que Gris había encontrado en el pantano. Leí el artículo en detalle tras quitar impacientemente de encima de la hoja las preciosas piezas que la cubrían, pero quedé algo decepcionado al ver que su extensión era algo reducida, sin embargo, que sugería algo trascendental de importancia para la búsqueda que había mantenido y comenzaba por aquel entonces a languidecer. El artículo que arranqué cuidadosamente decía lo siguiente: misterioso barco abandonado hallado en alta mar. Llegada a remolque del Vigilant de un yate neozelandés armado y desaparejado. Un superviviente y un muerto hallados a bordo. Desesperada lucha y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles sobre aquella extraña experiencia. Encontrar en posesión de extraño ídolo. Prosiguen las investigaciones. Ese fue el documento que leí, y que ahora he colocado en una caja de latón junto al bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. Con esto se irá también el testimonio mío. Esta prueba de mi sano juicio, donde he reconstruido lo que espero que nadie vuelva jamás a reconstruir. He contemplado todo el horror que se pueda contener en un universo. Y después de eso, incluso el cielo primaveral y las flores estivales serán puro veneno para mí. Sin embargo, no creo que mi vida vaya a prolongarse mucho. Igual que se fue mi tío, igual que se fue el pobre Johansen. Un día me iré yo. Sé demasiado y el culto aún sobrevive. Cthulhu continúa también con vida, supongo. De nuevo en aquel abismo de piedra que le había protegido desde que el sol era joven. Su maldita ciudad de nuevo está sumergida, ya que el Vigilant pasó por esas aguas de nuevo tras la tormenta de abril. Pero sus pastores en la tierra todavía rugen y saltan y matan alrededor de monolitos rematados por ídolos en lugares solitarios. El gran Cthulhu, sin duda, debió de quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en el interior de su negro abismo, o de lo contrario, el mundo estaría ahora gritando de miedo y furia. ¿Quién sabe lo que sucederá al final? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger de nuevo. La mayoría de las blasfemias aguarda y sueña en las profundidades, y la decadencia se abre paso entre las tambaleantes ciudades de los hombres. El día llegará, no quiero ni puedo pensarlo. Tan solo pido que si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas antepongan la prudencia y la audacia, y puedan asegurarse de que nadie más llegue a fijar su atención en él. Fin. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias por haber escuchado mi audiolibro. Mi nombre es Gerardo Ruiz García, estudiante de tercer semestre de preparatoria en el Colegio Continental. Nos vemos hasta la próxima.